Record. Listo. Entonces, la clase del día de hoy se trata de determinar el coadmisible producto de una fundación superficial y dar una carga. En realidad queremos determinar la carga admisible que puedo colocar yo dado las características de un suelo. Obviamente vamos a entrar ya a asentamiento elástico, porque asentamientos por consolidación ya lo hemos visto suficientes. Vimos en geotecnia, vimos mecánica de suelo, entonces ahora nos vamos a enfocar en asentamiento elástico para un suelo granular prácticamente. Ya. Voy a apagar mi video para que nos concentremos en la clase y no salga todo cada rato yo en la película. Entonces yo les pregunto nuevamente, ¿les queda un poquito más claro el efecto superficial o no? ¿O aquí, qué defino yo con superficial? ¿Ok? ¿Cómo defino la carga de diseño? De acuerdo a lo visto en clases. Había que imponer como un asentamiento y sacar su carga, y también había que calcular como la carga última, y había como que seleccionar siempre la menor, por lo que me acuerdo. Perfecto, entonces podríamos decir que la carga admisible es igual al mínimo entre ¿qué, Hans? Entre la carga última, Ya, la carga que por uno sacaba cuando carga colocaba. última por, Ah, no, ahí no me acuerdo. sí, sí sabe, ¿cierto? ¿Y Sí, aquí qué sí. método le mostró el profesor? ¿O no? También tuvo el que pasaban por la historia de Hansen, Bring Hansen, Basic, etcétera, ¿cierto? Pero nos vamos a centrar en este medio. Y la carga que genera un asentamiento de 1 pulgada, o 25.4 milímetros, o 2.54 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me enfrente al diseño de la carga admisible de una fundación? Calcular capacidad de soporte, calcular la carga que genera un asentamiento de tanto, y buscar el mínimo valor entre. El problema es que acá yo estoy en una condición del corto y largo plazo, y acá estoy condicionado a un asentamiento, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con esto. Si quiero analizar la capacidad de soporte en el corto y largo plazo, en el largo plazo, ¿qué parámetros tenemos? Phi, C'. Y en el corto plazo, la resistencia al corte no drenado, donde phi vale 0, y hay ciertos factores en la ecuación de capacidad de soporte donde cuando yo coloco phi igual 0 se indefinen varias cosas. Entonces hay ciertas consideraciones para considerar cuando el phi igual 0, que también lo vieron en clase. ¿Ya? Profe, ¿Sí? acá, por ejemplo, cuando enfrentemos este tipo de problemas, también como, por ejemplo, no sé, supongamos que estamos trabajando en una obra, nos van a decir como el tiempo de conciliación de la obra para poder saber si nos quedamos con corto o largo plazo, o acá hay que ocupar No, otros criterios para la elección. la obra es la obra, y usted va a tener que formular su criterio. Recuerden que la obra va a estar en ejecución cuando estén de acuerdo ya todo el mecánico de suelo, el estructural, los planos de arquitectura, los planos estructurales, y van a poder partir con la excavación, etcétera. El problema es cuando hacen la excavación y se encuentran con sorpresas como por ejemplo el nivel freático, que tal vez no estaba considerado en el diseño. Hay que entrar a reevaluar, hay que entrar a rediseñar, y hay que tratar de evaluar lo mejor posible y más cercano a la realidad producto de ese inconveniente o esa eventualidad. ¿Ok? Hans, Sí, profe, ¿todo bien? ya, perfecto. Respondan que a veces pienso que no. Profe, o sea que uno poco menos le impone el tiempo. No, no, porque uno lo que más desconoce, yo creo que en una hora en construcción, es el tiempo. ¿Cuándo va a estar el proyecto final? Con todo su tonelaje, su peso, que van a estar distribuidos finalmente en las fundaciones. El problema es que nosotros tenemos por diseño algo y no nos podemos pasar de ese tonelaje para el diseño de las fundaciones. Sin embargo, hay factores de seguridad que están
afecto a este valor, por lo tanto aquí se van a dar cuenta en el ejercicio resuelto que vamos a ver ahora, que hay un factor de seguridad para capacidad de soporte de 3, por lo tanto la carga que yo diseño como último la divido o la reduzco 3 veces para limitar esa carga máxima, ¿ya? Y lo cual después diseña los estructurales y etcétera, ¿cierto? Yo sé que el profesor le mostré un ancho efectivo y un largo efectivo, ¿ya? Lo que el ejercicio que hay hoy día, o que yo les voy a mostrar, es un poquito más simple, entre comillas, y el próximo martes, dado que el lunes es feriado, vamos a ver un ejercicio con B efectivo y largo efectivo, ¿ok? Considerando el efecto del momento y la carga inclinada, ¿ok? Ya, voy a partir con el ejercicio. Entonces, para poder calcular los asentamientos, hay 3 métodos que nosotros pasamos en este curso. El primer método que yo les voy a mostrar acá, el de Maine y Paulus, que es basado en teoría de elasticidad, y tiene ciertas consideraciones. Después viene el método de Schmermann, y después finalmente el método de Burland and Burbidge. Todos estos métodos aplican directamente para suelos granulares, ¿ya? Pero podemos extrapolar Maine y Paulus para un suelo, ojo, que es teoría de elasticidad, para un suelo con un suelo arcilloso, un suelo fino, y que no esté saturado. Si está saturado, ya sabemos que el asentamiento que prima son asentamientos por consolidación, pero si la napa se encuentra acá, ustedes saben que esta es la altura de la capa que se va a consolidar producto de la saturación, y esta altura de capa va a ser un asentamiento por teoría de elasticidad. ¿Okay? Pero lo tengo que considerar y lo tengo que sumar en los cálculos. Veamos qué hace la teoría de Maine y Paulus. Maine y Paulus considera una fundación que puede ser rectangular, ¿cierto? O circular. Y aplica un factor de ancho efectivo, que cuando dice que si es circular, el ancho efectivo va a ser igual al ancho B, que es igual al diámetro, ¿cierto? Que si yo lo veo así, ¿cierto? Y yo lo miro de frente igual vería esto. Entonces, ese ancho B es igual al diámetro, que viene siendo ese ancho efectivo. ¿Ya? Si es, sin embargo, si es una fundación rectangular o cuadrada, bueno, que lo mismo, ¿cierto? Rectangular o cuadrada, porque B igual L, voy a aplicar esta ecuación que está acá para calcular el ancho efectivo, ¿ya? Que es raíz cuadrada, perdón, de 4 veces B por L dividido en pi, ¿ya? También considera el efecto donde yo me estoy apoyando, el efecto que produce la profundidad con el incremento del módulo de deformación del suelo con la profundidad, monótonamente creciente. ¿Se fijan? Entonces, en superficie, entre comillas, o donde estoy yo apoyando mi fundación, recuerden que DF significa Deep Foundation, ¿cierto? Y está con este signo que aparece aquí de D sub F. ¿Ya? Entonces el Deep Foundation me indica el valor más bajo donde está apoyada la fundación sobre el suelo. Y a ese nivel yo voy a calcular un E0. Ese E0 es el módulo de deformación del suelo en ese nivel. ¿Ya? Y posteriormente lo que dice este asunto es que si tengo un suelo con un módulo de deformación monótonamente creciente, tengo que considerar ese efecto K porque me lo va a pedir las ecuaciones para ver el incremento del módulo de formación con la profundidad. También considera el espesor del estrato que se va a calcular la teoría de elasticidad y abajo una capa rígida. ¿Ya? Una capa rígida que puede ser un suelo más rígido que el suelo anterior, pero lo considero hasta esa profundidad. Otro punto importante es que si yo no tengo la altura donde encuentro esto, puedo también trabajar con el bulbo de presiones. Recuerde que el bulbo de presiones me indica en qué punto desaparece la carga o alcanzo una carga máxima de un 10% o 0.1 BC. ¿Cierto? Fíjense, es una capa de suelo compresible donde tengo módulo de formación y el parámetro de Poisson. Entonces, quiero que me vuelvan a decir ustedes, ¿de qué tipo de ensayo o en qué tipo de ensayo triaxial yo puedo calcular Poisson? Drenado. Drenado, ¿cierto? En la gráfica, epsilon B versus epsilon A y la parte lineal, ¿cierto? Perfecto. Este método considera 3 factores, en realidad son 4, más el factor que les mostré yo del ancho efectivo. Un factor
producto del Deep Foundation, un factor producto de la rigidez de la fundación que está en función del B efectivo y el espesor de la fundación, y también considera el módulo de elasticidad de la materialidad que tenga esto, que en muchos casos es hormigón armado, ¿cierto? Recuerden que el E Foundation es 15.100 por raíz de F sub C'. Esto está en kilos por centímetro cuadrado, para que lo tengan en consideración por si no se lo dan, ¿ya? Y hay un factor de rigidez, en realidad un factor de ground, del suelo, por esto la rigidez del suelo IG, que está en función de este parámetro beta, y el cual lo calculo en función del módulo de deformación a nivel del sello de fundación, el factor K, que es el aumento de la rigidez con la profundidad, y el B efectivo, ¿ya? Sin embargo, hay otro parámetro que está aquí, que es de rigidez para la fundación, y es la fundación la rigidez de la fundación respecto a la rigidez del suelo. Y para eso vamos a utilizar un factor KF, que se define como EF partido de 0, por 2 veces el espesor dividido el ancho efectivo al cubo. Y vamos a decir que si este factor es mayor que 10, es perfectamente rígida, y por lo tanto este parámetro pasa a ser pi cuarto solamente. ¿Ok? Si el KF es mayor que o es perfectamente rígida, anulo todo esto y digo que el IR, o el factor IR que aparece aquí para el cálculo de asentamiento, va a ser pi cuarto. Si estoy entre 0.01 y 10, ya no puedo anular esto, por lo tanto voy a entrar a jugar con todas sus variables y a calcular esto. Ya si es menor que 0.01, es perfectamente flexible, por lo tanto ciertas consideraciones o ciertos efectos ocurren en la fundación respecto al suelo donde yo me estoy apoyando. Y creo que eso también lo vieron en clase, ¿cierto? Les vuelvo a recordar acá el Poisson, cómo se calcula, el ángulo de fricción, cómo se calcula, perdón, la dilatancia, cómo se calcula, perdón. Ya, pero por ahora me interesa este parámetro que está acá. ¿Bien? Profe, Recordarle, señor. ahí el KF no debería ser menor que 0,01, el último, donde es perfectamente flexible. Claro, es menor. Ah, Sale de claro. mayor. Ah, ahí sí, lo voy a arreglar, ¿ya? Sí, lo voy a arreglar el tiro. Pum. Y ese, profe, el análogo al lambda que calculamos en uno de los talleres, ¿no? Es análogo, es una de las formas, creo que yo les comenté en ese taller, es una de las formas que yo puedo determinar si la fundación es flexible o no, efectivamente, o rígida, ¿ya? Dependiendo del autor. ¿Ya? No sé si le respondí. Sí, profe, gracias. Okay. Recordarles también, en caso que tenga un ensayo CPTU o un SPT, cómo calcular el módulo de formación, ¿cierto? Que ahí están las ecuaciones, que creo que hicimos también un taller de esto. ¿Ya? Y por Schmerman, el módulo de formación para el SPT es 766 por N60, pero también podemos aplicar este efecto en función de los parámetros que aparecen aquí de beta 1 y beta 0. ¿Ya? Bowles, recuerden también que dijo que si tenía mucha variación con la profundidad y tenía mucho efecto distinto, podríamos calcular un módulo de formación ponderado para tener un único de formación, pero este método, recuerden que ya considera un factor K con la profundidad para ver cómo varía el módulo de formación. Se los voy a explicar con el ejercicio para que quedar muy claro. Entonces, ejemplo. De acuerdo a las propiedades del suelo deducidas en la figura 1, por lo tanto tienen que ustedes interpretar esto, se pide determinar la tensión admisible para una fundación de ancho 2 metros y largo 8 metros, con su suelo de fundación a 1 metro de profundidad y un espesor de 1 metro. Utilice Maine y Polus en sus cálculos con un nu de 0.3 y un gamma de 20 kN por metro. Fundamente su respuesta paso a paso con los criterios que está utilizando para calcular los parámetros. Entonces, punto 1, ¿qué tengo que hacer con lo que yo le acabo de mencionar anteriormente? Podemos obtener el BE. El B efectivo, perfecto. ¿Cómo obtengo el B efectivo? ¿En función de qué? Del ancho del largo por 4 partido en pi. Esto Perfecto, entonces en función del ancho y el largo,
porque tengo una fundación rectangular. Listo. Pero enfoquémonos en los parámetros que me piden. Me están pidiendo el Q admisible. ¿Cierto? Pum. ¿Qué tengo que hacer entonces? Calcular el Q último y calcular la carga que me genera 2.54 centímetros de asentamiento. Y me dicen que utilice magna y puros. Entonces un asentamiento elástico para poder determinar este valor. Para Q último, ¿qué necesito? ¿Vieron capacidad de soporte? Yo estoy seguro. Hola. Utiliza la fórmula de Meyerhof. Perfecto. Y tengo que determinar, ¿qué cosa? Identificar la fundación, el Q sobre el sello de fundación y el gamma bajo el sello de fundación. Entonces necesito el Q, voy a ponerle Q' para no confundirlo con esto, que está en función del gamma y la altura hasta el nivel del sello de fundación. El gamma, para no confundirlo, le voy a poner gamma prima, perdón, que es el gamma que está desde el sello de fundación hacia abajo. Necesito el ancho y necesito el deep foundation. Pero hay otro parámetro que me falta, un parámetro de resistencia para calcular el N gamma, NQ y NC. Hay que saber la napa también dónde está, ¿no? También, efectivamente. Y acá la napa no está registrada, así que podemos hacer caso omiso del caso que estamos y estamos en un caso 3, que la napa está muy profunda. ¿Cómo calculo N gamma, NC y NQ? Entonces ahí falta el phi. El phi, fantástico. Entonces, ¿cuál de estos gráficos me muestra el ángulo de fricción? El último. Perfecto. El gráfico 3, ¿cierto? Listo. ¿Y qué tengo que hacer? Si se fijan, es más o menos variable con la profundidad. ¿Qué harían ustedes? Si está mi fundación aquí, tiene ancho de 2 metros y tiene un DF igual a 1. ¿Recuerdan esto? Sí. ¿Cómo se llama? Vulva. Bulbo. Bulbo Bulbo de influencia. ¿Cierto? ¿Y hasta qué profundidades? B. O sea, depende. Algunos Creo que dicen sí, dar 1.5 2 B, algunos dicen 2. Vamos a considerar que es 2 veces, ya conservadoramente. ¿Ya? Vamos a tomar más suelo. Entonces, el bulbo va desde DF hasta 2 veces el ancho de la fundación. Veamos, ¿cuánto es DF? 1. ¿Cuánto es 2 veces B? 4, Perfecto. ¿Y todo esto suma? 5. Listo. Vamos a analizar. Hasta los 5 metros. Hasta los 5 metros. Hasta los 5 metros. Desde un metro. Desde un metro. Desde un metro. Desde un metro. Entonces tengo dos opciones aquí. Sacar un promedio ponderado de esto o considerar, para el ángulo de fricción, o considerar en el punto medio el ángulo de fricción. Entonces sería, si esto mide 4, 2, más 1, 3. Estaría como analizando en este punto. Por ahí. Hans, dígame. Profe, una consulta. ¿Qué pasaría ahí con el phi asterisco? Para saber si es como falla local o no. Porque Muy bien. Sí, lo que pasa es que la falla local es cuando la densidad relativa es muy baja. Si la densidad relativa es muy baja, no puedo... Tendría que hacer un mejoramiento suelo o buscar formas de llegar hasta el sello, hasta el suelo competente para poder fundar. Y hay otras metodologías. Por ahora estamos evaluando fundaciones superficiales y vamos a asumir que estoy metiéndome en el Q de diseño y no reducir los parámetros de resistencia. ¿Ya? Porque si se fijan, si tengo un parámetro de resistencia bastante alto, no puedo estar en una densidad relativa baja. Una densidad relativa baja me entrega ángulo de fricción bastante bajo. ¿Ok? ya, entendido, profe. Listo. Entonces, ¿en qué llevamos? A los 3 metros de profundidad. ¿Recuerdan? Aquí es 2 metros más 1, tengo 3. Voy a calcular, ojo, el ángulo de fricción a esta profundidad.
Entonces bajo, y me da como 37. Entonces voy a poner que el phi es igual a 37 grados. ¿Ok? ¿Qué otro parámetro me falta? La cohesión, pero tiene que ser drenada. Acá no tengo datos de la cohesión, por lo tanto podría asumir, ¿qué cosa, Sebastián? Mm, que no está drenada. Que la cohesión es 0. ¿Cierto? Conservadoramente digo que la cohesión es 0 y me voy por el ángulo de fricción. A menos que me den datos, como un ensayo triaxial, donde pueda calcular C y phi. Ya. Ya. Profe, ¿Sí? y ahí no hay que considerar la inclinación de la carga. ¿Cuál carga? Si la estoy calculando. Es que en la ecuación está Sí, de capacidad de el soporte hay un factor de inclinación uno. de la carga con la vertical. Pero acá no tengo, estoy asumiendo y puedo asumir, como están pidiendo el Q de diseño, solo determinar una carga. ¿Ya? Entonces voy a asumir por ahora que la carga es perfectamente vertical, llega a la superficie, a la fundación. ¿Ya? Ah, ya, ya, vale. ¿Sí? A menos que me digan que la carga está inclinada o tengo una carga vertical, que es lo que pasa más o menos en la vida real. El estructural te pasa la carga vertical, la carga horizontal y un momento. Entonces, entre la carga vertical y la horizontal, yo puedo calcular una resultante y ese factor alfa para calcular la inclinación, y con el momento calculo una excentricidad para corregir los anchos efectivos o los B y pasarlo a D efectivo y el L efectivo. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Todo esto que yo le he dicho, yo estoy seguro que Giovanni ha por lo menos profundizado en 2 a 3 clases. ¿Ok? Así que estoy seguro que vamos bien. Estamos listos con capacidad de soporte. Me falta asentamiento. ¿Qué parámetro me falta del asentamiento? El módulo. Perfecto. Y como estamos a 1 metro y a 5 metros, yo desde este punto y la altura, puedo calcular un K, que va a ser igual el módulo de formación a los 5 metros menos el módulo de formación al metro dividido en 4. Porque esto me entrega unidades de megapascales por metro. ¿Recuerdan que había un ES que era igual a un E0 más KBS por Z? Ese K tiene que estar en estas unidades para yo después evaluar a distintas profundidades cómo va variando con la profundidad. Diego, dígame. Una pregunta que en los factores de capacidad de soporte que usó Tersai, ese phi deriva a un parámetro constante que es el K, que está en función de phi, que se usa para calcular el N gamma. En este caso, ¿sí se considera o es porque no estamos en un suelo con la napa profundidad muy abajo? Ese N gamma no se considera. El N gamma hay que considerarlo, que ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver para el Q último. Esto es asentamiento. Y el Q último ya le mostré anteriormente qué parámetros necesitaba. Y cuando pasemos al Excel le voy a mostrar que aparece el N gamma, NQ y NF. Incluyendo ese K gamma, ¿no? Que hay un K gamma ¿Cómo? que está en función de phi, Hay que un K sale, por gamma. ejemplo, ¿Acá? claro, que está en función en el N gamma, que está en Tersai, que está en función de phi, por ejemplo, para un phi igual a 0 tiene un valor de 10,8, para 5, Ah, sí, que 12,2. están tabulados, ya los vamos a ver. Vamos a ver y Ah, vamos a ya, utilizar el de Meyer. ¿Ya? Tienen razón. ya, profe, gracias. ¿Ya? Vamos a utilizar casi todo Meyer. ¿Ya? Entonces veo que están bastante adelantados. Ya les mostré cómo se calculaba cada una de las variables y ahora vamos a pasar directamente al Excel. Quiero que me digan si ven, el Excel o no. Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces aquí está el ensayo con sus 3 columnas: módulo de deformación, resistencia al corte no drenada y ángulo de fricción. Quiero que me digan a la profundidad de análisis que estamos evaluando, ¿cuánto es la resistencia al corte no drenada del suelo? 0. No tengo data para poder determinarlo. Así que puedo asumir que todo mi análisis lo voy a hacer en función del ángulo de fricción. Si me entregasen a mí un SSU,
debiese yo analizar con el S sub. ¿Y qué significa el S sub? Es la resistencia al corte no drenada. Y que es prácticamente donde el ángulo de fricción es cero. Entonces ahí donde me decía su compañero que pasaba si el ángulo de fricción es cero, estaba tabulado un valor, aquí exactamente lo mismo. Hay que ver ese efecto, que es 5.14 en uno de los parámetros. ¿Ya? Eso también está en la materia por parte del profesor Joel. ¿Ya? Recuerden que ahora me estoy enfocando netamente en interpretación y cómo calcular estas cosas. ¿Ya? Para el DF, veamos el DF. Perdón, para las variables que están utilizadas en este análisis, dijimos que el deep foundation es 1 metro, el ancho de la fundación son 2 metros, el largo de la fundación son 8 metros, y tengo el Poisson de 0.3. A su vez me dan el gamma, el único gamma por ahora, así que puedo considerar todo ese 20 kilonewton metro cúbico. Y yo les dejo esta ecuación acá que dice que el Q admisible es el mínimo entre el Q admisible por asentamiento, que deja un asentamiento de 1 pulgada, y el Q último parte de un factor de seguridad de 3. ¿Ya? Entonces, capacidad de soporte abajo, asentamiento arriba. Todas las variables que mencioné anteriormente están anotadas acá, con sus respectivos comentarios. Entonces, el bulbo hasta los 5 metros, que es lo que comenté anteriormente, y hago mi análisis entre 1 y los 5 metros. Entonces aquí puse yo el módulo de formación, voy a poner aquí el SS para que no se confundan, el módulo de formación al metro, y a los 5 metros, lo saqué de esta gráfica. Dije que a los 5 metros bajo y es más o menos 100, perfecto, y al metro estoy como por aquí, bajo, leo, y es 25 aproximadamente. La separación entre ellos es 4 metros, o el bulbo menos TF, y entonces obtengo el K. S sub U, como dije anteriormente, no tengo data suficiente, tengo el ángulo de fricción, tengo la cohesión. ¿Qué considero? ¿Sí? Veamos por ahora las variables que entran a jugar antes de pasar a los cálculos para el asentamiento. Necesito el ancho efectivo, ¿cierto? Necesito el espesor, aquí voy a poner espesor de la fundación, ¿cierto? La razón de H partido en B, ¿cierto? Para poder meterme al factor IG. Necesito el módulo de formación bajo el sello o en el sello de fundación. Necesito el parámetro K para poder calcular este beta que dice es 0 partido en K por B. Y aquí calculo un BE de la ecuación que está acá arriba, ¿cierto? Y aquí está el beta, que es prácticamente el E de 0 dividido K veces el B efectivo, ¿cierto? No confundir el B', que también es efectivo, pero para esta condición es el B efectivo que corresponde, ¿ya? Y ahí calculo un IG, ¿ya? Entonces, veamos, si es que no me metí mal. Dice, el beta me dio 0,18. Entonces, si aquí es 1, aquí es 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,18. Me metí un poquito mal porque está un pelín más por acá. Y el H partido en B, para poder meterme en las curvas que están en este sentido, es 9 a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no tengo la profundidad, pero tengo la profundidad de análisis de este suelo que fue hasta los 18 metros. Entonces, H, de la altura del espesor del estrato, hasta los 18 metros del análisis, dividido el ancho de la fundación, que son 2 metros, me da 9 metros. Entonces, tengo que ir a la gráfica de H partido en B, que es aproximadamente 9 metros. Y está como por aquí. Cuando yo bajo e intersecto este 0,18, no hay mucha diferencia, entonces luego, posteriormente, elevo hacia acá. ¿Ya? En estricto rigor, ese valor yo le puse 0,18 que está aquí, pero es más pequeño ahora que lo veo. Estoy como en 0,1 por aquí, pongámosle 0,12. ¿Ya? Medí un grado del hormigón de 30 megapascales, calculé el módulo de formación y lo dividí en 10 para calcular los megapascales, calculé el KF en función de los parámetros que aparecen aquí de esta ecuación, y me dice que el KF es 151, por lo tanto una fundación suficientemente rígida. Eso quiere decir que el IR es pi cuarto, como ven aquí, ¿lo ven? Pi cuarto. Y calculé un IE.
que es que en función del deep foundation. ¿Ya? Y ahí está. ¿Ok? Me voy a enfocar ahora en resolver la parte de asentamiento y después me voy a pasar a capacidad de soporte, que es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, como yo tengo que limitar los asentamientos, Sebastián, dígame. Sí, profe, es que si, si hubiera habido un CU, ahí me complica porque sería como UU el ensayo ¿Ya? entonces no creo que se pueda ocupar Possum porque sería UU el ensayo y no CID. Entonces, Es que como está confundiendo la forma en que interpreto el ensayo respecto al parámetro de resistencia que estoy utilizando de los ensayos. ¿Yo puedo hacer un ensayo drenado de una arcilla? Sí, me voy a demorar más, pero lo puedo hacer. Y puedo caracterizar se, y se puedo puede caracterizar. ocupar ambos ensayos entonces. Podría ser, claro, podría ser, a menos que le dé el nu, que lo más probable es que le dé el nu, obviamente, ¿cierto? ¿Y qué hubiéramos tenido que hacer con el CU si lo hubieran dado? En la parte de capacidad de soporte que ya lo voy a explicar. Ah, ya, vale. Listo. Porque es un parámetro de resistencia. Aquí estoy analizando parámetros de deformación. Asentamiento, parámetro de deformación. Capacidad de soporte, parámetro de resistencia. Y geometría. Bueno, aquí también un poco de geometría. ¿Ya? Entonces, como tengo que limitar mis asentamientos, de esta ecuación que vemos acá, yo voy a despejar. ¿Y qué voy a despejar? La carga que vemos aquí. Porque el asentamiento yo me lo voy a dar para restringir la carga. Entonces, ¿qué me queda? Que Q es igual al asentamiento que está aquí, que yo me lo limito, por E0, dividido el V efectivo por IG, por IE, por IR. Ah, y obviamente por 1 menos nu cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hice acá. Dije, ojo las unidades, tienen que tener cuidado con las unidades. Dejé en centímetros el asentamiento que aparece acá, y empecé a jugar con el módulo de formación en las unidades que corresponde. Creo que el B efectivo, dividido en B efectivo, el B efectivo está en metros, así que lo pasé a centímetros, por IG, por IE, por IR, por, aquí me equivoqué, chicos, este 1 menos nu pasa abajo, lo voy a volver a escribir, ya para no confundir. Ahí me equivoqué, matemáticamente, dice que Q es igual SE por E0, y todo eso dividido 1 menos nu cuadrado, por BE, por IG, por IE, por IR. Listo, ahí sí. Ahora lo estamos usando aquí. ¿Lo ven? Donde dice 1 menos nu cuadrado, el nu es Poisson. Entonces, ahí aparece, nuevamente, el asentamiento que yo medí, por dividido el B efectivo, que está en centímetros, por IG, por IE, por IR, por 1 menos nu cuadrado. Y nu lo había tabulado. ¿Dónde lo dejé? En nu. ¿Dónde dije nu? Acá está, nu. 0.3. ¿Ya? Ah, perfecto. Y No lo había visto, gracias, profe. acá arriba está, sí. Lo pueden traer para abajo, ¿ya? No se preocupen. Y eso, como está en centímetros y el módulo de deformación lo tengo en megapascales, después lo multiplico por 10 para pasarlo a kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y lo voy a trabajar por ahora en toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Sí, kilopascales, kilopascales. Entonces, déjenme arreglar esto un poquito, admisible para tener las mismas unidades. La por metro cuadrado. Estos son kilonewton metro cuadrado. Esto dividido en 10. Y ahora paso este para abajo. Pum, pum. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, aquí lo tengo en
esto lo tengo en kilos por centímetro cuadrado, lo multiplico por 10, lo tengo en toneladas metro cuadrado. Ahí sí, ya, perfecto. Y yo tenía un pequeño ajuste ahí de magnitud. ¿Ok? Y aquí lo anoto. Está programada esta cuestión, así que no hay ningún problema. Ya. Y ahí acaba el ejercicio por asentamiento. Despejé y calculé una carga que me limita a un asentamiento de 2.54 centímetros, dado la consideración de todos los parámetros que considere. ¿Ya? Revíselo esto en casa, calcúlelo como corresponde. Si hay un error, lo modifican. Quizás un error de unidades, aunque no creo, ¿ya? Porque son como consecuentes de la unidad, así que estamos perfectos. Profe, ahí ¿Sí? creo que faltó multiplicar por E0, ¿o no? A ver, veamos. E0, E0. Aquí está E0. Es 15. Y E0 es P22. P30. P23. P23 está aquí. ¿Sí? ¿Sí está? Ah, ok. Sí. Pero ese no pasaba multiplicando. Hay que despejar de acá, pues. Los voy a volver a hacer. Veámonos. Ahí, borré algo ahí. Dice, Q va a ser igual SE por E0. Q es igual a S sub E por E0 dividido el V efectivo por IG por IR por IE por 1 menos nu cuadrado. O Poisson. Vamos a revisar acá. Tengo SE dividido, paréntesis, 100 veces el V efectivo para pasarlo en centímetros por IG por IR por IE por 1 menos 1. ¿No? ¿Está bien? Y todo eso lo multiplico por E0 por 10. ¿Está bien? ¿Está Ah, ok, perfecto? es que fue porque en un comienzo no lo puso multiplicado por. Sí, sí, Ah, tiene ya me razón, estaba entendí. arriba. Sí, pero Sí, lo corregí. claro. Ya, muchas gracias. Ya, gracias, Y ahí profe. tengo el coadmisible en kilos, toneladas, metro cuadrado, y lo voy a dejar con ese valor. ¿Se fijan? Es un poquito más grande que el Q admisible. No importa, vamos a pasarnos ahora al Q admisible por capacidad de soporte. ¿Ya? En capacidad de soporte necesitamos anchos o anchos efectivos, largos, DF, ángulo de fricción y la cohesión. Con el ángulo de fricción calculo el NQ, N gamma, y creo que este no es NC, este es NFI. No recuerdo la forma en que le pasa las ecuaciones el profesor, pero me parece que sí es NFI. ¿Ya? Lo voy a anotar ahí para que ustedes lo tengan. Profesor, tengo una duda, ¿Mm? como que me perdí en la... Quiero saber en qué parte de la materia se ocupan los incrementos de esfuerzo. Me perdí un poco en la clase pasada, o eso es para otro tipo de ejercicio. Cuando hacíamos incrementos de esfuerzo, ¿Sí? en estos ejercicios no hay que ver eso. Por ahora no, pero Ah, están ya. indirectamente relacionadas con lo que es asentamiento elástico, porque todas estas ecuaciones que aquí aparecen utilizan el bulbo de presiones. Si Ah, pero usted aquí quiere... como que nos dan el pulpo de listo, o sea, más Exacto, simplificado. exacto. De aquí hay una metodología que aplica para que ustedes calculen los asentamientos. ¿Ya? En asentamientos por consolidación sí tienen que calcular los incrementos de tensiones, acuérdense. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ok? Ya, perfecto, gracias. Listo. Diego, dígame. Profe, para calcular el N gamma, utilizó el K. El K que está ahí arriba, Ah, ¿cuál K? el 18,75. No, que eso es para asentamiento que está acá. Ah, ya. Y Ese K que aparece ahí no tiene nada que ver. Ese no está, mire, no afecta en nada acá, afecta acá. ¿Y qué K utilizó para calcular el N gamma? Sí, lo que pasa es que el profesor Giovanni utilizó en sus ecuaciones un factor K para resumir una ecuación o una variable que era una expresión matemática, ¿ya? No se confundan con eso, ¿ya? Es un factor solamente. Les voy a mostrar aquí las ecuaciones que priman o que gobiernan Meyerhoff. Ah, ok. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, creo que también se generó mucha duda con ese parámetro
en clase, sí. Bueno, no, está bien, está bien, está bien. Sí, porque aunque lo borre esto, si es phi igual 0, da lo mismo. Si es phi igual 0, borro todo ese, para no confundirlo. Todas las condiciones lo ajustan ustedes, ¿ya? Yo aquí está directamente para esta condición, para un phi distinto de 0. Si el phi igual 0, tienen que ajustar las condiciones. Aquí hay una, la borré, ¿ya? Si phi igual 0 es 2 más pi, que es 5.14. Pero se lo voy a dejar, ¿ya? Para que no nos genere daño. Miren, si yo coloco acá 0, 5.14, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a ver tres factores importantes, que son factores que me ayudan a mí a generar un aumento en la capacidad de soporte por el parámetro del ángulo de fricción. Ya tengo n gamma, que está en función de el ángulo de fricción, ¿cierto? Y una cantidad de ecuaciones que están en grado para que no vayan a cometer el error, así que yo les paso la ecuación directa. Chequen esta ecuación con la ecuación propuesta que tiene el profesor por me dijo. No hay ningún error, no hay nada distinto. N gamma está en función de NQ y 1.4 veces el ángulo de fricción. El parámetro N gamma tiene una cantidad de autores que proponen distintas metodologías para su cálculo, ¿ya? Pero el que está propuesto aquí es el que propuso Meyerhoff, que es NQ-1 por la tangente de 1.4 veces el ángulo de fricción. Y fíjense lo que les puse aquí, el ángulo de fricción a los 3 metros. ¿Quién me explica por qué lo consideré a los 3 metros? ¿Quién recuerda qué fue lo que hice? En el centro del bulbo de influencia. Excelente. ¿Cuánto es el DF? 1, Perfecto. ¿Y cuánto es el ancho de la fundación? era 2. 2, Perfecto. entonces era entre 1 y 5. Excelente. Entonces el bulbo de presiones yo lo consideré hasta 2 veces B. Entonces estoy acá en, desde aquí, aquí es 4 metros, pero desde la superficie abajo son 5 metros, que yo tengo todo mi análisis desde la superficie. ¿Ya? Entonces en este centro es igual a 3 metros. Perfecto. Finalmente, dígame Pablo. Tengo una duda con la hora en que definió la profundidad del bulbo. Lo que pasa es que mencionaban de que puede ir entre 2 a 4, pero ¿hay algún criterio en el que uno debería elegir? No, el bulbo va entre 1.5 veces el ancho y 2 veces el ancho. El criterio es el punto en que yo tengo una carga menor a 10% veces el Q que estoy aplicando. ¿Lo recuerdan? No, no lo recordaba. Ahí está. Esto fue lo que vi al comienzo de la clase cuando empecé a mostrarles los bulbos de presiones. Ya, eso lo explica entonces. Ya. No Muchas se gracias. preocupe, no se preocupe. Ya, entonces ahora voy a entrar a los factores de profundidad, dip, de forma shape y de inclinación I, ¿cierto? De inclination. ¿Okay? Entonces Q, tengo 1.1 para el D, que está en función del deep foundation y el B, porque obviamente aquí están todos los factores por profundidad para el Q, para el gamma y para la cohesión. Recuerden que el Q último es una ecuación que está en función de 0,5 veces el gamma más Q veces NQ o NQ más la cohesión. Pero en este caso, como la cohesión es 0, no considero el factor de la cohesión, ni el NF. ¿Ya? ¿Qué estaba? Aquí está. Entonces, por profundidad, está en función para el NQ, perdón, para el DQ, o el QD, mejor dicho, es DF partido en B y el ángulo de fricción. Para el gamma D, es el mismo que el QD, y el CD está en función entre el deep foundation nuevamente, el ancho de la fundación y el ángulo de fricción, pero con otra ecuación. ¿Se fijan? 1.1, 1.1, 1.2. Los factores de forma o de shape están en función de la geometría de la fundación y el ángulo de fricción. Lo mismo para el gamma, que igual al Q, y para el C, nuevamente. La geometría de la fundación y el ángulo de fricción, pero con un factor un poquito más distinto al primero. Como no tengo inclinación, los factores son 1. Sin embargo, estos factores pueden cambiar si yo tengo ese factor alfa. Ese ejercicio lo vamos a ver en la próxima clase, el día martes. ¿Okay? Como la prueba la tienen el miércoles, la van a tener más fresquita para poder ir
ir viendo cómo se aplican los factores de ancho efectivo, largo efectivo y la inclinación. ¿Ok? Ya finalmente empiezo a jugar. ¿Qué parámetros más me necesitaba yo para calcular el Q último? Como dije anteriormente, necesito el Q, que es desde el sello de fundación para arriba, ¿cierto? Que es gamma por df. Gamma prima voy a poner. En realidad gamma para no confundir. ¿Ya? Y el gamma que utilizo es desde el sello de fundación para abajo. Entonces acá va gamma. Q, sello de fundación para arriba, gamma, sello de fundación para abajo. Y aquí es donde aparecen los casos por el producto del agua. Como el agua está muy profunda y no detectaron napa, estoy en el caso 3, que quiere decir que la profundidad del agua es mayor a df más b. Criterio de los modelos que también dio el profesor en clase. ¿Ya? Entonces veamos, Q, gamma por df, gamma por df. Gamma, le puse gamma prima, pero gamma es bajo el sello de fundación, que viene siendo el gamma normal, y después aplico la ecuación de capacidad de soporte, que es matemática, ¿cierto? 0,5 veces n gamma por el gamma, por el ancho, por NQ, etc. Ahí está, ustedes la revisan, no tienen ninguna complicación, es solo reemplazar los valores. ¿Ok? Así que finalmente aplico un factor de seguridad de 3 por capacidad de soporte y calculo el Q admisible como el Q último partido del factor de seguridad. Lo tengo en kilopascales, lo divido en 10 para pasarlo a toneladas al metro cuadrado y comparo con el Q que calculé por asentamiento de 25 o 2,54 centímetros. Si yo quiero ser más conservador y digo que quiero 2 centímetros solamente, ¿se fijan? Se agranda bastante esto. Si yo quiero restringir a 2 pulgadas, por 2, ya me aparece que tengo un ángulo, un factor mucho más grande. ¿Ya? Entonces la carga que necesito para alcanzar esos 2 centímetros es mucho más grande. Voy a restringirlo ahora aún más conservador. Lo voy a restringir a la mitad de 1 pulgada. Entonces me permito yo meter menos carga para alcanzar esa pulgada. Esto quiere decir que la Q admisible que metí acá supera esta carga y me genera un asentamiento mayor a 1,27 centímetros. Había una duda, dígame. Profe, ahí el factor de seguridad sería como la limitante de la pulgada de deformación, ¿o no? Recuerden que esto es asentamiento y esto es resistencia. Ah, ya, o sea, Entonces, siempre el factor está asociado como a la carga. exacto. Ese factor está asociado a la carga por capacidad de soporte, no al de asentamiento. Ya, En asentamiento yo restringo deformación y calculo la carga. ¿Entiendes? sí, gracias, profe. Listo. Entonces finalmente digo, como esto es 77,65 y este es 103, me quedo con el mínimo entre esas dos y finalmente gana capacidad de soporte. Ahora, 2,54 centímetros igual es bastante. Quizás podría restringirlo a media pulgada. ¿Se fijan? Aún así, ay, que me equivoqué. Voy a restringirlo, me equivoqué, a media pulgada. Ah, ahora media pulgada quiere decir que permito solo 51 toneladas por metro cuadrado. Eso quiere decir que la carga por capacidad de soporte de 77 me genera más de 1,27. Lo voy a anotar acá abajo. Voy a ver cuánto es la carga, a qué asentamiento necesito para alcanzar los 77. Voy a poner 1,4, 1,5, 2, 77, 65. Y ahí ya me pasé. 1,8, 73, 1,83, 74, 1,86. 75, ahí estoy más o menos. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo aplique esta carga de 77, me estaría pasando en casi en 0,6 centímetros más de deformación. Sí, Sebastián, solo se divide por un factor de seguridad de 3 o 2,5 dependiendo de qué tan agresivo sea usted para el diseño. Por resistencia, así es. El Q admisible, el Q último partió un factor de seguridad. ¿Ya? Dígame, Diego. Profe, tengo una duda con respecto a los parámetros N que calculó un poco más arriba.
Ya. que ahí utilizó la fórmula de Meyerhoff porque Terzaghi involucra lo que es el fiat efectivo. O sea, en realidad toda su fórmula está con el fiat efectivo, entonces cuando me entregan lo que son un suelo arcilloso, ahí puedo calcular cómo es el fiat efectivo, entonces ahí debería usar Terzaghi, ¿no? O depende netamente de otras cosas. ¿Cuál es el inconveniente? Y que creo que hay una confusión grande entre lo que dieron con el profesor, me da la impresión, entre los distintos modelos, Terzaghi, Basic y Meyerhoff. Si usted va a calcular con Terzaghi, todo calcula con Terzaghi. Si usted va a calcular con Basic, todo lo calcula con Basic. Pero no puede mezclar metodología. No sé si me explico. Ahora, respecto a su pregunta, respecto al B efectivo, hacia el ángulo de fricción efectivo, yo le digo, calcule con el FIA de gran deformación, que es intrínseco al material, y ahí ya me olvido si estoy en drenado o no drenado. No sé si me expliqué. Ah, sí, sí, profe, ahí quedó mucho más claro. Muchas gracias. No se preocupe. Yo no entendí, profe. Sí, que su compañero algo tiene duda respecto a las clases, me da la impresión, de la historia de capacidad de soporte. Partió Terzaghi, después evolucionó a Basic, después fue a Meyerhoff, después fue a Meyerhoff y Hanna, después volvió a Meyerhoff, y así ha ido evolucionando todos estos parámetros de ajuste. Él pregunta, calculo para Terzaghi con los FI efectivos, y así me olvido de tener el FI en el corto y largo plazo. Yo le digo, si está muy confundido, si va a trabajar con Basic, todo con Basic. Si va a trabajar con Terzaghi, todo con Terzaghi. Si va a trabajar con Meyerhoff, todo con Meyerhoff. Si ya tiene duda respecto al ángulo de fricción que utilizar, digo, utilícelo a gran deformación, el FI crítico, que es intrínseco al material, y ya no va a tener problema. Si voy por una condición drenada y no drenada, tengo que llegar al mismo estado crítico. Es decir, en un plano PQ, la pendiente de estado crítico M es intrínseca al material. Y si estoy yo a 200 kilopascales de confinamiento con una condición drenada, voy a alcanzar, aunque esté sobreconsolidado o normalmente consolidado, ese pendiente M. Y si estoy en un ensayo CIU, voy a volver y igual a alcanzar mi línea de estado crítico. ¿Ok? Entonces, intrínseco al material. E independiente de las trayectorias de tensión. ¿Profe? ¿Sí? Es que por ahí iba la duda, porque, por ejemplo, como le digo, Terzaghi usa FI efectivo y Meyerhoff en una usa FI asterisco, entonces como usaba como parámetros denotados de forma diferente, yo pensé que tenía como que dependían del tipo de suelo. Entonces, si ahora me dice que independiente del tipo de suelo, que tengo que elegir más o menos cuál método usar, entonces ahí me quedó un poco más claro el M, cómo se relacionan. No en los parámetros generales, el NQ, el NC, el NGamma. sí, claro, tienen que tener claridad respecto a cada una de las variables, pero vaya a Meyerhoff directamente, yo creo que ahí no van a haber ningún problema. ¿Ya? De hecho, todos estos factores de carga, Meyerhoff, que los tiene súper bien calibrados y súper bien anotados, creo que Terzaghi ni siquiera lo ocupa, utiliza otros factores. De hecho, estos factores de forma aparecieron posterior a Terzaghi. ¿Profe? De forma inclinación y profundidad. Disculpa. Profe, aprovechando que usó Meyerhoff, en el cálculo del NQ, su fórmula está como con un phi asterisco. ¿Ese phi asterisco es el mismo que el phi? ¿O utilizó otro valor? No tengo el phi aquí. Ah, ya. Ya, profe. Y ahí en la diapo está como con un phi asterisco. Entonces, por eso pensé que era diferente. ¿Dónde? Dígame. En la fórmula de Meyerhoff. O sea, no en la fórmula que está en la diapo del profe. No sé si es la suya. No sé a cuál se parece. Voy a revisar eso del phi asterisco, ¿le parece? Y le respondo concretamente en la próxima clase. Profe, Ya, profe. le había preguntado eso del FI asterisco en un principio. Pero es que el phi ¿se acuerda? asterisco es por falla local, eso es cuando estoy considerando una resistencia muy baja, una densidad relativa súper baja. Ahí tú vas a tener una falla por funcionamiento. Pero eso es otra cosa. ¿Ok? Ahí cuando estoy reduciendo los parámetros de resistencia porque no tengo claridad de lo que va a ocurrir en función de capacidad de soporte. Se me va a sentar, en realidad se me va a enterrar la fundación como una carga puntual en un suelo muy blando. Pero eso es otra cosa. ¿Ya? Ya, profe. Ahí quedó súper claro. Muchas gracias. Ya, gracias. Gracias, Hans, también. Gracias, Sebastián. Ya, voy a dejar de grabar.